Hacía bastante tiempo que no subía un vídeo sobre el anime de Boku no Hero. Que si el manga, que si Deku Seinen, que si todos llorando, de verdad, increíble. Pero creo que ya tocaba hablar un poco sobre la adaptación animada. Y sobre que esta semana no ha habido episodio del anime por la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio. Que hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio han sido increíbles. Han habido referencias de deportistas haciendo poses de One Piece, como la de Frankie, la del Gear secando de Luffy. Han puesto el opening de Haikyuu en un partido de vóley. E incluso han puesto la banda sonora de Boku no Hero en un partido. Y el primer opening de esta quinta temporada. Brutal. Entonces el episodio que íbamos a ver esta semana se transfiere a la semana que viene. En concreto al 14 de agosto. Es cuando vamos a ver un episodio muy especial. Pero especial de cojones, porque han sacado hasta un póster promocional solamente para este episodio. Única y exclusivamente. El cual se va a centrar en Aizawa y Present Mic. Hemos visto en el avance que están ellos dos de pequeño caminando con alguien más en una carretera. A Present Mic con una cara de sorprendido, y yo, que me he leído el manga, ya os puedo garantizar que va a ser un episodio muy especial y sobre todo muy melancólico. Pero claro, después de este mismo quedan 6 episodios de la quinta temporada por adaptar. Pues bien, me alegra informaros de que estos 6 episodios que quedan van a ser los de My Villain Academia. Este arco que los lectores del manga tanto tiempo hemos estado esperando, porque vamos a ver las batallas más épicas de esta quinta temporada y probablemente las más épicas de los villanos hasta ahora. Y cuando digo villanos me refiero en concreto a la Liga de Villanos. Y es que de hecho han sacado una imagen promocional de este mismo con Dabi, Shigaraki, Toga, Twice y Mr. Compress. Y es que de hecho por ahí ya va rulando a la banda sonora que ha hecho Yuki Hayashi, el compositor de Boku no Hero, que dato curioso, también es el compositor de Haikyuu, y de hecho la estaré poniendo de fondo en este mismo vídeo. Ahora bien, claro, si se van a adaptar tan solo 6 episodios de My Villain Academia, y en el manga My Villain Academia dura aproximadamente 20 capítulos, ¿qué está pasando ahí, no? Pues bien, os explico. Hasta ahora el estudio Bones ha adaptado muchos arcos de Boku no Hero, adaptando, valga la redundancia, 3 o 4 capítulos del manga en un solo episodio del anime, y ha quedado espectacular, súper dinámico, con un ritmo increíble y bueno, con la animación que Bones siempre nos ofrece. Entonces en estos 6 últimos episodios de la quinta temporada vamos a ver cómo Bones adapta de 3 a 4 capítulos del manga en cada episodio, y con lo cual van a adaptar todo My Villain Academia. Se rumorea también que las escenas del opening actual, el de Merry Go Round, van a cambiar por completo y van a ser solamente escenas de los villanos, y que este opening va a ser hecho por MAPPA, por el estudio MAPPA, el que ha animado Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, entre más. Pero sinceramente yo creo que este es un rumor bastante falso, porque MAPPA, que yo sepa, nunca ha trabajado con Bones y no se ha confirmado ni nada por el estilo. Supongo que la semana que viene, cuando ya anuncien My Villain Academia, quizás nos dan algún adelanto o algo. De hecho, en esta quinta temporada muchísima gente se ha quejado de la adaptación de Bones, ya que bueno, My Villain Academia tendría que haber venido antes, se lo han saltado para ponerlo a lo último, cosa la cual a mí me parece muy bien porque han dado más suspenso a la trama. Y bueno, también ha habido un par de escenas que no se ha adaptado al 100% como está en el manga, como por ejemplo esta viñeta de aquí en el arco de la pasantía de Endeavor, se ha adaptado tal que así en el anime con esta imagen. Sinceramente a mí no me molesta, hay muchísima gente que se ha molestado, pero hay que pensar que Bones solo ha tenido un año para adaptar la quinta temporada. Las peleas las han animado nivel Dios como siempre, y ya os digo, para el tiempo que tenían lo han gestionado increíblemente. De hecho me atrevería a decir que la quinta temporada está súper bien adaptada, ya que han adaptado súper bien cuando Deku manifiesta el Black Whip, su nuevo poder, algo súper novedoso. Bones nos ha regalado muchísima animación cuando Deku lo manifiesta por primera vez. La reunión con Banji es increíble. Y hablando de reuniones, la primera reunión de Izuku con los anteriores portadores del One for All, y la visión que Deku ve cuando el hermano de All for One, el primer portador, se reúne con este mismo y All for One le pone la mano en la cabeza para transferirle el One for All, es decir, la historia de este poder, también está ultra bien adaptado. Y por no hablar del principio de My Villain Academia, ese adelanto que nos dio Bones de Shigaraki riéndose en medio de una ciudad totalmente destruida. Sinceramente me ha parecido una muy buena adaptación. Y yo sinceramente creo que deberíamos de tener algo de empatía con los trabajadores de Bones, y en la sexta temporada se viene
algo muy gordo. Y es que además la nueva película World Heroes Mission está recaudando mucho más en los cines de Japón que Heroes Rising, su antecesora, con lo cual para esta sexta temporada van a tener mucho más presupuesto del que ya tenían base. Así que preparaos para flipar, alerta spoiler del manga, porque la quinta temporada va a acabar con la viñeta del manga en la cual dice que los héroes han desaparecido de la ciudad. Y la sexta temporada va a empezar con la guerra, con literalmente el segundo mejor arco de Boku no Hero en mi opinión hasta ahora, con un montón de batallas epiquísimas, con momentos ultra tristes, con regreso de personajes muy queridos. Y la sexta temporada es muy probable que acabe con el arco que estamos viendo actualmente en el manga, la reunión de Izuku con los portadores del One for All, diciéndole estos que puede ser el último portador del One for All, y con el Deku Seinen, con lo que estamos viendo actualmente. Y sabéis que es lo mejor de todo esto, que lo vamos a ver muy probablemente dentro de un año y medio. Es lo que suele tardar el estudio Bones en adaptar cada temporada. Así que para acabar este vídeo, simplemente os digo que en 2022 Boku no Hero Academia va a romper internet.